Dios le bendiga, Dios le guarde. Le habla su hermano Luther Tejeda para hablarle un poco de la palabra de Dios y que meditaba en ella. Y una de las cosas que meditaba es sobre lo que dice en 2 de Timoteo 4:1, que dice de la siguiente manera: te encargo solemnemente delante de Dios y del Señor Jesucristo, que va a juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación de su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, que redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y enseñanza. Señor, añada bendición a su palabra en el nombre de Jesús y a ti que vas a escuchar. Hoy en día tenemos una generación que está predicando, una generación de altar, una generación de influencia, una generación que está en todos los medios, en Instagram, Facebook, TikTok, Twitter y demás redes sociales. Pero ¿qué sucede? Hoy en día estamos careciendo de gente que hable la esencia de la palabra. Vemos el consejo que Pablo le extiende a Timoteo y le dice que prediques la palabra delante del Señor Jesucristo. Yo te encarezco, yo te doy este consejo para que tú prediques la palabra, no que prediques lo que tú estás viviendo diariamente, no que prediques lo que otros prediquen, sino que prediques la palabra. Y hoy en día estamos careciendo de esas personas, porque hoy en día tenemos gente que está predicando la doctrina y no está predicando la palabra. Está predicando lo que está viviendo, lo que está viendo, y no está predicando la palabra. Hoy en día tenemos gente que está predicando ropa, está predicando que tú no puedes usar pantalón, mujer, tú no puedes usar poloché, tú no puedes usar un sinnúmero de cosas y nos prohíben a esto. Entonces tenemos otra generación que está predicando, que ellos hay gente que está predicando doctrinas, y estamos falta de gente que predique la palabra. Jesús llega a la tierra y la Biblia dice que en el principio Él era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Y Él hablaba de Dios, y un día los discípulos le preguntaron que nos muestren al Padre. Y Él dijo: el que me ha visto a mí ha visto al Padre, porque la palabra dada en el Antiguo Testamento, Él era la manifestación de esa palabra. Y habían gente que estaban con Jesús, habían gente que estaban con Jesús y estaba concentrado en la doctrina que se le había enseñado y no concentrado en que tenían la palabra delante. Tenían el amor, tenían la paciencia, tenían los milagros. Y hoy en día habemos personas que estamos predicando cosas que se salen de la palabra, y nosotros pensamos que la palabra es simplemente palabra, y la palabra de hoy que se predicaba en la anterioridad no es la misma que se predica hoy. La palabra que se predica hoy es simplemente doctrinas y consejos psicológicos y motivacionales que tratan de levantarnos el ánimo, pero la palabra que cambia es la que nosotros debemos predicar. Jesús dice que Él no vino a abolir la ley, sino que vino a cumplirla, y vino a predicarla también, porque esa ley es Él mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Si nosotros no salimos de eso, en nuestras predicaciones, nosotros no estamos saliendo de la predicación del reino de Dios. Si nosotros no salimos de lo que es predicar la santa palabra de Dios, que es predicar a Jesús, nosotros no estamos saliendo de lo que es Cristo. Te aconsejo, joven, te aconsejo, adulto, te aconsejo, anciano, evangelista, pastor, que dejes de predicar lo que te llega a la mente por tus pensamientos y comiences a predicar la palabra inspirada del Espíritu Santo en la Biblia. Nosotros hoy en día debemos de sacar al Dios de la palabra y traerlo a la manifestación, sacar al Dios de la palabra y traerlo a la evidencia, porque predicamos que Dios ama, pero nosotros no amamos. Nosotros predicamos que con la fe todo es posible, pero nosotros no
no vivimos la fe. Nosotros predicamos que los milagros existen y los milagros están escaseando hoy en día. Yo te insto a que prediques la palabra, y no solo que prediques la palabra, sino que también la vivas. Porque cuando Pablo habla de las cartas leídas, es que nosotros somos la carta leída de la gente que no lee la Biblia. Y si nosotros somos la carta leída de aquellos que no leen la Biblia, nosotros tenemos que estar predicando amor. Nosotros tenemos que estar viviendo amor. Nosotros tenemos que estar viviendo lo que es Jesús y no lo que es nuestra doctrina. Lo que es lo que nosotros parecemos, no es lo que nosotros simplemente pensamos o datos psicológicos que nosotros agarramos por ahí, sino que predicamos la palabra de Dios. Hoy en día tenemos influencers que son psicólogos, que tratan de meter la psicología y el porcentaje de los casos en depresión que nosotros podemos ver, y no predicamos que Dios sana de la depresión, que Dios liberta. Y el porcentaje va a disminuir no cuando nosotros tomemos consejo de un hombre, sino cuando nosotros comencemos a predicar y a vivir la palabra de Dios. Dios te bendiga, y esto es un encuentro. Y cada día vamos a tratar de incentivarte a vivir la palabra, a vivir la santa y divina palabra. Y te recuerdo, cree en la palabra, no en la doctrina. Esto es encuentro.